Estimada audiencia, sean ustedes bienvenidos a nuestra presentación sobre el certificado médico de defunción. Soy el doctor Julio Enrique Castellanos, profesor de la Cátedra de Patología de la Unidad de Patología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta época de pandemia ya tenemos la costumbre de protegernos con nuestra mascarilla. Lo mencionamos porque, como en presentación anterior, no dejamos de mencionar un dato curioso, que la mascarilla en diferentes presentaciones se usó desde el año 1300, 1400, 1500, por allá por Europa, en las épocas de la peste, en las épocas en donde en las cuales todo el mundo estaba contagiándose y muchos de ellos muriendo. Recordamos la máscara que usaban los médicos allá por Venecia, era el médico de la peste, le llamaban. Y él pensaba que con esta distancia que esta máscara le imponía con su paciente, él iba a estar protegido. Hoy en día, en Venecia, la usan con sentido bufo en sus carnavales. Es un dato curioso. Bien, el día de hoy nos toca exponer respecto del certificado médico de defunción y debemos introducir esta charla con una observación de suyo muy importante. Cuando se conocen las causas de defunción de un país, ya ese país ya tiene la pauta para ir tratando de resolver aquello que dio origen a las muertes de sus habitantes, que muchas veces es prevenible. El gobierno de Guatemala, en su administración, se divide en varios ministerios. Tenemos un Ministerio de Salud Pública, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Gobernación, etc. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación tiene mucha relación con la violencia que hay en Guatemala, con las policías, con los hechos de tránsito, con la señalización de las calles. El Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas tiene que ver mucho con la designación de las carreteras que pudieran producir accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro certificado de defunción tiene dos apartados a los que deseo referirme y que se verán con mayor detalle en las exposiciones que adelante podrán ustedes observar mediante diapositivas expuestas a ustedes. El apartado en donde nosotros anotamos cuál es la causa que directamente fue la última que llevó al paciente a su deceso, pero a la vez anotamos de qué se originó esa causa y tenemos entonces una causa básica. Por supuesto, si la causa básica no hubiese existido,
la causa última, que es la que se llama causa directa, tampoco habría existido. De manera que conocer con exactitud las causas básicas de muerte de nuestra población es algo sumamente importante porque nos señala hacia dónde deben ir los esfuerzos para prevenir. Y tenemos otra de las secciones de este certificado, que es la que nosotros definimos con el numeral, en números romanos, numeral 6. Y en ese apartado, el numeral 6, se define la manera de muerte de las personas. Eso quiere decir, ¿fue un suicidio? ¿Fue un homicidio? ¿Fue un accidente? ¿O fue una muerte natural? ¿O fue de causa indeterminada? En países como los nuestros, a lo largo de Latinoamérica, podemos dar fe que los índices de violencia son altísimos. Entonces, nosotros podríamos encontrar en el certificado de defunción fue un homicidio. ¿Y por qué fue ese homicidio? Y entonces probablemente quien tendría que influir en solucionar esas causas de los aparatos administrativos del gobierno, probablemente no tendría que ser el Ministerio de Salud Pública, pero sí el Ministerio de Gobernación. ¿Qué está pasando con las armas? ¿Qué está pasando con la seguridad nacional? Etcétera, etcétera. Porque esa es una de las causas predominantes de las muertes de nuestras gentes. Y si vemos edades, estamos notando que nuestras poblaciones mueren jóvenes. Hay mucho joven que está falleciendo. Hechos de tránsito. ¿Cuántos hechos de tránsito no se reportan en nuestro país diariamente? Decenas de ellos. Claro, el hecho de tránsito influye en la economía del país, personas que dejan de laborar por las lesiones que sufrieron, pérdidas materiales, pérdidas de empleos incluso. Eso, si conserva altos porcentajes en el país, claro que el certificado de defunción de los que están muriendo por esa causa puede dirigir dirigir la atención de las personas que están dirigiendo a su vez la seguridad vial, etcétera, etcétera. De manera que este apartado número 6, en pocas palabras, nos podría definir la diferencia entre un país de los que se han mal llamado de tercer mundo y de primer mundo. El país del tercer mundo, vamos a ver sus estadísticas de defunción, y en sus estadísticas de defunción nos vamos a dar cuenta que en ese país la gente está muriendo joven, que en ese país son altísimos los porcentajes de muertos por hechos violentos, y que además ese país no es un país productivo, es un país que está plagado de látigos sociales, narcotráfico, corrupción, etcétera. Y si lo vemos como un país del primer mundo, sorpresivamente nosotros encontramos como indicativo en esos certificados de defunción de la nación, su gente está falleciendo más allá de la tercera edad. Están falleciendo por afecciones propias de la edad. Hay poca violencia, hay pocos hechos de tránsito, hay pocos homicidios, hay poca corrupción. Claro que existe la corrupción, claro que existe todo eso, pero en mucho menos, y son países mucho más productivos. Si nosotros pudiéramos comparar entonces una estadística fidedigna de los certificados de defunción de las naciones, nosotros
aseguramos que los gobiernos tendrían directrices mucho mejor dirigidas a solventar los problemas del país a partir de las muertes de sus habitantes. Desafortunadamente, como vamos a ver, nosotros en estudios que han hecho nuestros investigadores han encontrado que nuestros certificados de defunción no están adecuadamente llenos. Las personas que los están llenando no están enterándose adecuadamente de cómo llenarlos, de en dónde poner la causa directa, de en dónde poner la causa básica, de poner las maneras de muerte, señalarlas adecuadamente para que esto esté contemplado en los registros de la nación. Es más, nosotros aún en Guatemala tenemos leyes que en el aspecto civil del derecho permiten que el reporte de las defunciones sea hecho en aquellos lugares recónditos en donde no hay un médico cercano, que lo reporte una autoridad local, que por supuesto no son profesionales médicos, un jefe de la policía, etcétera. Esto es, por supuesto, objeto de análisis ya que corresponde a los catedráticos de Derecho Civil en las universidades, enseñarle a sus poblaciones por qué de estos fenómenos, analizarlos y sacar sus propias conclusiones. Lo mencionamos porque en Guatemala existe también, de manera que en esos lugares el certificado o la constancia de las causas de muerte seguramente no va a contribuir al conocimiento que brindarían esas estadísticas que definen bien causa directa, causa básica o maneras de muerte para direccionar el avance de nuestro país en relación a evitar las causas de muerte que sean evitables y a prolongar la vida de sus habitantes y por lo tanto hacer países más productivos. Sin más por el momento, voy a dejarlos en la exposición que hacemos del certificado médico de defunción y lo que un médico desarrolla o debe desarrollar en nuestro país, Guatemala. Esta es una disertación sobre los aspectos más relevantes de su estructura y llenado. Es complementada con la compilación de aportes de patólogos y profesores de medicina forense guatemaltecos, el doctor Isaías Ponciano Gómez, el doctor Álvaro Giovanni Franco Santisteban, el doctor Eric Zuntecún Castellanos y el doctor Julio Enrique Castellanos. La disertación en esta ocasión será llevada a cabo por el doctor Julio Enrique Castellanos Calderón. Esto corresponde a una emisión de la Unidad Didáctica de Patología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, febrero 2021. Cuando nos referimos al certificado médico de defunción, diremos con Ponciano que se trata de un documento público que prueba la muerte de un sujeto, así como permite registrar todas aquellas enfermedades, estados morbosos y lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjeron dichas lesiones.
De acuerdo a lo referido por Sun Tekun, la Organización Mundial de la Salud indica que el uso del modelo internacional del certificado médico de causas de defunción entraña para el médico que lo extiende la responsabilidad de reseñar el curso de los acontecimientos, porque él es la persona más indicada para decidir cuál fue la causa directa de la muerte, cuáles fueron los antecedentes y la causa básica. Debo hacer énfasis que la Organización de la Salud más importante del mundo afirma lo que acabamos de exponer. Debe aclararse, sin embargo, que en Guatemala la regulación legal civil existente permite que, al no encontrarse un médico en el lugar de la defunción, el documento sea emitido por un empírico o jefe de la policía. Los motivos que originaron esta regulación, la vigencia y la pertinencia de la misma, así como el análisis de sus contenidos y adecuación a los registros oficiales y estadísticos del país, son objeto del estudio del derecho civil y su enseñanza por parte de las cátedras respectivas en las facultades de ciencias jurídicas y sociales. Las diversas acepciones que presentamos en esta ocasión respecto al certificado dicen lo siguiente. La Real Academia Española, en una de sus acepciones, afirma que es un documento acreditativo de una situación o realidad, ordinariamente de hecho que consta fehacientemente a la entidad que la emite, sea pública o privada. Sigue diciendo la RAE, es un documento que asegura la verdad de un hecho. Y dice Manuel Osorio, con su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, que es un documento generalmente de carácter público, pero que también puede ser privado, por el que se acredita o atestigua un hecho del cual quien lo suscribe tiene conocimiento. Los prestigiados patólogos y profesores guatemaltecos de medicina forense, doctores Isaías Ponciano, Giovanni Franco y Eric Sun Tekun, al haber estudiado la etimología de la palabra certificado, coinciden en afirmar que certificado quiere decir asegurar o dar un evento por cierto. El médico que llena un certificado de defunción o un certificado médico, al extender y firmar el certificado de defunción, está legalmente afirmando que él da fe y asegura profesionalmente que lo que está escrito en el certificado que él firmó es totalmente cierto. El médico que extiende un certificado médico de defunción está basado en hallazgos objetivos y demostrables, no en presunciones o en referencias dadas por familiares u otras personas. Son hallazgos objetivos y verificables. El médico que extienda o firme un certificado de defunción de una persona a terceras personas interesadas, ya sea amigos, familiares, tramitadores de funerarias u otros, sin haber comprobado objetivamente la veracidad de lo que se afirma, estará extendiendo un certificado por complacencia y se estará exponiendo a sanciones legales. Traemos a colación lo que
establecen las leyes del país de Guatemala. Dice, y por lo tanto, si la emisión de un certificado médico no está fundamentada en datos ciertos o verdaderos, las sanciones legales y la imputación de la comisión de delitos podrían ser las siguientes. Falsedad ideológica es la primera, que dice en nuestra ley, quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe de probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Esto viene del Código Penal de la República de Guatemala en su artículo número 322. Luego tenemos lo siguiente: aplicación de inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años. Eso también lo establece nuestro Código Penal en su artículo 58. Como nos recuerda Suntecún en su obra del año 2016, el certificado médico de defunción tiene una utilidad, no solo jurídica, sino que también estadística y epidemiológica. Debe ponerse mucha atención en esta afirmación, porque del certificado médico de defunción podría salir el adecuado manejo de una nación. Más adelante aclararemos lo que es la afirmación que en este momento hacemos. El certificado médico de defunción que se aplica en la República de Guatemala se divide en 6 apartados, de los que, para el logro de los objetivos de la actual disertación, se han escogido los numerados como 3 y 6, que específicamente se refieren a los datos de causa de defunción y otros datos de la defunción respectivamente. Veamos a qué se refieren. De estos apartados mencionados, a su vez haremos énfasis en la mención de las causas directa y básica de la muerte, y mencionaremos lo relativo a la manera de la muerte. Vemos un ejemplo de el numeral 3 de causas de defunción, y como hemos podido observar en la anterior exposición, se anota la causa directa de la muerte en el numeral A. Luego de las siguientes literales estaremos refiriéndonos a las causas que fueron las causas antecedentes del numeral A. Esta es la manera como está requerido que sea llenado ese apartado del certificado. Pero vamos para explicarlo un poco más detenidamente. Dijimos que este apartado, el número 3, más bien, afirmamos que contiene espacios denominados por medio de numerales
1, 2 y 3. El numeral 1 designa en su literal A, que es la que acabamos de mencionar, el espacio que debe ser llenado anotando aquella afección que fue la última que sufrió el paciente y cuyo resultado fue la muerte de esa persona. Esta es la llamada causa directa de muerte, la que se anota en el literal A. El numeral 2 tiene asignados los espacios B, C y D, designados como causas antecedentes, antecedentes de la causa directa, antecedentes de la literal A. En el espacio B debemos anotar aquella afección que tenía el paciente antes de llegar a la afección que se describe en A, o sea, la afección previa a la causa directa, previa a A. A su vez, en el espacio C, debemos anotar aquella afección que tenía el paciente antes de llegar a padecer la afección que acabamos de describir como B. Y en el espacio D, debemos anotar aquella afección que tenía el paciente antes de llegar a padecer la afección descrita en C. En otras palabras, en estos apartados A, B y C, estamos anotando una cadena de acontecimientos. Ellos, A, B y C, son los eslabones. C dio origen a B, B dio origen a A. Cabe aclarar que hay afecciones que han saltado, por ponerlo de alguna forma, múltiples veces de una causa menos grave a una más grave. Y puede ser que la cadena de acontecimientos pueda llegar a ser muy larga, en cuyo caso las literales o espacios podrían ser muchos más y el médico se vería obligado a anotar no solo A, B, C y D, sino que pudiera llegar a anotar A, B, C, D, E, F, G, H, etcétera, dependiendo de esa cadena de acontecimientos que sean importantes para llegar a la última, que es la causa directa de muerte. Por supuesto, todo esto inició con una afección, que le vamos a llamar la causa básica. O sea que en ambos extremos tenemos la causa directa, que fue la última, la que lo mató, y la causa básica, que fue la que originó toda esa cadena de acontecimientos. Por lo tanto, cualquiera que sea finalmente la literal que ocupe el último lugar, se convertirá en el espacio en el que se anota la causa básica de la muerte. O sea, aquella causa que inició la cadena de acontecimientos que sufrió esa persona ahora fallecida. De igual manera, la causa anotada en la literal A siempre será la que se ha considerado ser la causa directa, que en otras palabras se puede clasificar como la última de todas las afecciones que le atacaron, pero la que finalmente terminó matando a la persona. Por favor, aclaramos, no nos referimos a quién lo mató, sino que a qué o cuál fue la afección última que terminó con la vida de esta persona. En relación al numeral 6 del certificado de función, podemos, sin lugar a dudas, afirmar que es el más importante en relación al aspecto que refleja a una nación en las predominantes causas de muerte de sus habitantes. En este apartado se define si el deceso de la persona fue por un suicidio, si fue por un homicidio, si fue por un accidente, o si fue una muerte natural, o de causa no determinada.
Y entonces ustedes pueden ver en el numeral 30 que nuestro certificado de defunción dice, especifique cómo fue: suicidio, homicidio, accidente, muerte natural o no determinada. Ahora vamos a ver por qué decimos que es sumamente importante para la nación. En el análisis estadístico de los certificados de defunción de todo el país, de acuerdo a la recopilación de datos emanados del apartado 6, este que acabamos de ver, deberíamos saber cuál o cuáles son las razones predominantes por las que está falleciendo la población de esta nación: suicidios, homicidios, accidentes, muertes naturales o no determinadas. Es lógico suponer que en un país en el que la violación de la ley, las agresiones y la violencia en general son predominantes, ello se notará en sus certificados de defunción, y podremos deducir que este es infortunadamente uno de esos países llamados del tercer mundo, en los que estos flagelos sociales no permiten el adecuado desarrollo de sus habitantes y su sociedad, y muchos de sus jóvenes por esas razones no logran llegar a la edad madura. Las agresiones, la violencia los mata antes de llegar a su edad madura. Por el contrario, en un país del llamado primer mundo, podremos encontrar que sus principales causas de muerte son debidas a las llamadas muertes naturales, en poblaciones que generalmente terminan falleciendo más allá de la tercera edad. En países como el nuestro, en el que el llenado del certificado de defunción es por muchas razones deficiente, no estamos seguros de cuáles serían las mejores medidas para prevenir las muertes, porque no estamos seguros tampoco ni de sus causas básicas ni de las razones o maneras de muerte. Si fue suicidio, homicidio, accidente, muerte natural o causa indeterminada. Precisamente porque no fue adecuadamente llenado. La persona que lo llenó no estaba preparada para llenar ese certificado. El doctor Giovanni Franco Santiesteban, profesor de medicina forense, prestigiado patólogo mencionado al inicio de esta exposición, realizó un estudio interesantísimo para esta área del conocimiento de la medicina forense, de la salud pública y la medicina en general en Guatemala. El mencionado profesor recopiló información proporcionada por la Dirección General del Sistema Integrado de Atención en Salud de Guatemala, CIAS, respecto de los datos estadísticos de los certificados de defunción reportados en un periodo de 2 meses, mayo y junio del 2016. La conclusión general final fue que un altísimo porcentaje de los certificados de defunción estaban inadecuadamente llenados. Si están inadecuadamente llenados, no podemos establecer cuál fue la causa directa confiablemente. No podemos establecer cuál fue la causa básica confiablemente. No podemos establecer si la manera de muerte está bien anotada o no, si es confiable lo que han puesto en esos certificados. Por eso decimos que si esta condición es generalizada en nuestro país, que podemos corregirlo a partir del estudio que hizo el doctor Franco,
Podemos imaginar que si extendiéramos esa investigación a un tiempo mucho más largo, no nos encontraríamos con datos similares a los que él encontró. Esa es una hipótesis. No existe tampoco, si esta condición encontrada por el doctor Franco realmente estuviera generalizada en nuestro país, no existe tampoco la oportunidad de generar investigaciones adecuadas respecto al fenómeno general de defunciones en el mismo, porque no tendríamos información confiable. Bien, esto aunado a la introducción que hemos hecho previamente a exponer las diapositivas que acaban ustedes de observar, nos da la pauta de cuán importante es conocer el fenómeno de las defunciones de un país. Las referencias en las que nos fundamentamos es en un prestigiado equipo de patólogos, profesores de medicina forense, todos guatemaltecos, que han tenido producciones magníficas, y lo mencionamos. Tanatología forense, la obra editada por el doctor Isaías Ponciano Gómez allá por el año 1990, el documento certificado o informe de función por el año 2016 y el documento práctica sobre el certificado médico de función del 2021 del doctor Álvaro Giovanni Franco Santiesteban y colaboradores, la obra Autopsia, la última evaluación del año 2016 del doctor Erickson Tecún y el doctor Héctor Castro, y la obra Medicina Forense, sexta edición 2021 del doctor Julio Enrique Castellanos Calderón. Muchas gracias, esperamos que el material presentado sea de utilidad para el conocimiento de la distinguida audiencia.